Soy Bárbara Kochwer, soy vecina de enfrente en el Instituto Peterson para Economía Internacional y con la Universidad de Georgetown, y es un honor y estoy muy entusiasmada de integrar parte de este panel en esta interesante conferencia. Tenemos mucho que aprender de este próximo panel sobre financiar el financiamiento de todos los retos en Cuba. Los participantes tienen mucha experiencia en este aspecto, tienen muchos retos en financiar su desarrollo, crecimiento y comercio por factores externos como el bloqueo, pero también tiene desafíos internos importantes que también van a llegar a cobrar más vigencia y opacar lo externo algún día. Richard Feinberg, y nos acompaña, quienes vienen prestando atención a Cuba, conocen a Richard Feinberg, es investigador principal en Brookings, no residente en invierno, es profesor de Economía Política Internacional en la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Específicos en la Universidad de California en San Diego, y realiza su investigación de campo en Cuba, donde ha realizado importante trabajo sobre los empresarios de la clase media cuando se acuestan los cubanos como funcionarios de Estado y se levantan como empresarios exitosos. Entonces, es consumidor muy importante de servicios cubanos y siempre nos muestra cómo mediante su corte de pelo la economía de servicio en Cuba integró el Consejo de Seguridad en 1994, fue uno de los artífices de la Cumbre de las Américas, la primera, y fue presidente del Diálogo Interamericano, y no voy a leer el resto de los datos biográficos porque les quitaría demasiado tiempo, pero sus publicaciones están disponibles, la más reciente en el sitio web de Brookings. Buena lectura para todos. Zaira Ponce es cubana, es profesora e investigadora sobre la economía cubana. Es graduada del 2008 de la Universidad de Habana en Economía, es estadística y econometría, y viene viendo la inversión extranjera directa, cuestiones de impuestos, capital humano, etcétera, y ha trabajado mucho sobre la cuestión de política fiscal en Cuba, y me interesa mucho lo que va a decir Germán Ríos. Es el director de Asuntos Estratégicos en CAF, el Banco de Fomento de América Latina. Tiene una larga historia también, macroeconomía, enseñó en la Universidad Católica en Caracas, en Venezuela, es experto en políticas fiscal, análisis de costo-beneficio y microanálisis, y va a hablar de los desafíos de infraestructura y qué hace el CAF y qué espera hacer para ayudar a Cuba con su crecimiento y desarrollo. Y por último, Yaima Doimeaus es profesor en macroeconomía y crecimiento en la Universidad de La Habana. Recientemente fue visitante en Colombia, la Universidad de Colombia. El año pasado es co-decana en la Universidad de Habana. Ha publicado sobre políticas macroeconómicas, crecimiento económico en Cuba, política monetaria en Cuba, un tema muy importante para muchos, y nos va a hablar de las fuentes internas de financiamiento. Sin más, le voy a pedir que el doctor Feinberg dé su presentación en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Un buen comienzo esta mañana, un ambiente de expectativa y optimismo. Quienes venimos trabajando sobre Cuba en los últimos años representa un cambio muy dramático. Me alegro de formar parte de este nuevo contexto y en este panel en particular con excelentes economistas, Zaira y Yaima, y también mis buenos amigos Germán y Bárbara. No hay un tema más importante para Cuba que el desarrollo, que el financiamiento del desarrollo. La isla, a pesar del optimismo del panel de la mañana, la isla todavía está atollada en una trampa de baja inversión, 10% de la inversión en el PIB, muy por debajo de 20 a 25% de inversión del PIB. El 10% de inversión en el PIB no es suficiente para reemplazar el stock de capital, no es suficiente para reemplazar o modernizar el stock de vivienda. Es obvio para quien visite las ciudades más grandes y más importantes de Cuba. Si
con las estadísticas oficiales de 80.000 millones del PIB. Y se necesita otro 10% la misma cifra para inversión para llegar al total de 20%, lo cual significa que necesita 8.000 millones de dólares por año en inversiones, la mayor parte de lo cual tendría que venir de financiamiento externo. ¿Cómo obtener esos 8.000 millones adicionales en financiamiento externo cada año para Cuba? Y yo identificaría 4 fuentes principales para este financiamiento, que sería primero el turismo, otras formas de inversión, además del turismo. 3, un tema ya abordado, la diáspora, tanto la nueva como se dijo, diaspora, además de la más vieja, la diáspora, y las instituciones financieras internacionales. Para empezar, el turismo. El turismo, es claro, es el único ámbito en que se podía rápidamente ayudar en el crecimiento de Cuba. ¿Quién aquí en esta sala no tiene amigos o parientes que se mueren por visitar la isla? La restricción es por el lado de la oferta, que si Cuba puede disponer de suficientes habitaciones, el escaso abasto de estas habitaciones es difícil, y que puede tener suficiente, no solamente hoteles y habitaciones, pero la calidad de servicios y la variedad de destinos turísticos que serían necesarios para que se repitan las visitas, para que el turismo sea sostenible en Cuba. El año pasado el gobierno de Cuba dio a conocer una cartera de 246 proyectos deseados. El turismo encabezaba la lista, mucho potencial. El turismo, condominios, campos de golf y todo, y hoteles, balnearios y todo del gobierno. Decían de 70 o 80 dólares para jugar un partido de golf. No está mal, mucho más barato que en la Florida para quienes les gusta jugar al golf. El potencial, el gobierno de Cuba lo ha planteado con gran claridad. Según el mismo informe, el gobierno ya está apartando todas las oportunidades más jugosas para sí. O sea, se queda con todo lo de alto retorno y bajo riesgo en Varadero, en Habana, la vieja Habana y todo, en esas áreas más importantes. Según el documento del gobierno, la participación internacional será la excepción, es decir, lo seguro para las empresas estatales. Gaviota sobre todo. Y para Gaviota y otras empresas estatales cuentan con el capital necesario, y que si tienen la experiencia en la industria hospitalaria para que haya repetición de visitas y la gente vuelva y todo. Yo argumento que la inversión en el turismo es hora de que el gobierno de Cuba ponga los intereses nacionales por encima de los intereses de las empresas estatales, y abrir de par en par las puertas a la inversión en turismo en Cuba. También el gobierno en la actualidad, no después, tiene que diseñar un marco regulatorio inteligente, nuevas instituciones para asegurar el turismo sano, sostenible. La segunda fuente sería inversión directa, internacional directa. Como tiene mal crédito Cuba, hay limitado acceso a financiamiento, aún sin estar en la lista de terroristas. Entonces tendrá que buscar inversión extranjera directa, que es una política del gobierno del ministro Moniarcas, 2.5 mil millones de dólares de influjo por año. Todos sabemos, y en la tarde vamos a hablarlo más, hay muchas razones por las que los inversionistas extranjeros en general, con algunas excepciones, siguen muy frustradas con la coyuntura actual, la demora en la reforma monetaria, prácticas laborales muy rígidas, mala infraestructura inadecuada y una extraordinaria falta de transparencia en cuanto a las aprobaciones y procesos para eso. Esperamos que en Mariel se va a relajar estas restricciones. Hubo algunas aprobaciones que Juan Triana mencionó, pero con poco detalle. Fundamentalmente, el gobierno de Cuba va a tener que decidir que si considera la inversión extranjera directa un pilar importante de su estrategia futura, y que si esto hará que sea competitivo en cuanto al el costo frente a otros lugares a donde pueden ir a invertir
los inversionistas en el Caribe y en el resto del mundo. 3, fuente. Otro tema, como Juan Triana sí lo mencionó, el papel en el futuro de la diáspora, tanto la nueva como la vieja, en la inversión, con 2 millones de personas en Estados Unidos, casi el 20% de la población en la isla, y mucho más rica esa población en bienes financieros, las remesas. La buena noticia de 1.2 mil millones por año. Algunas de las cifras que se ven en los medios son exageradas, de 1.2 mil millones a duplicarse a 2.4 mil millones el año que entra como consecuencia del relajamiento del tope y del viaje realizado por Obama. Esto va a ser para financiar el sector privado emergente, pero esas inversiones tienen que ser informales, como casi clandestinas, y son subóptimas y menos eficientes que lo que serían si fueran abiertos. Necesitamos un influjo de la diáspora, hay que sacarlos a la luz pública para que sean más legales y más eficientes. La última fuente es de las instituciones financieras internacionales, CAF, etcétera. Pero Cuba es el único país del mundo, aparte de Corea del Norte, que es la mitad de un país, que no sea miembro de las instituciones de Bretton Woods. Le corresponde a Cuba decidir cuándo, no si, sino cuándo se va a integrar a estas instituciones financieras internacionales. Estados Unidos no debería impedirlo. Con esta normalización de relaciones diplomáticas también debe ser de carácter financiero. Se debe debatir en el Congreso en modificar la legislación para ayudar a Cuba a también interactuar con las instituciones financieras internacionales. Estas 4 fuentes de turismo, instituciones, la diáspora y las instituciones financieras internacionales e inversión extranjera del sector privado. Estas 4 fuentes podrían inyectar los 8 mil millones de dólares por año para impulsar a Cuba hacia un camino más sostenible económicamente. Perfect. Thank you very much. Perfecto, muchas gracias. Ahora sigue Zaira Pons. Okay. Voy a hablar en español porque me siento mucho más cómoda. Intentaré hacerlo lo más lento posible para dar tiempo a la traducción. Yo me voy a referir específicamente al dilema, digamos, que enfrentan las finanzas públicas ante el proceso de transformaciones que se lleva a cabo en la economía cubana. Un punto fundamental de las transformaciones que se están llevando a cabo es otorgar una mayor autonomía a las empresas estatales. Se requiere un cambio en la relación Estado-empresas estatales para que éstas puedan contar y utilizar y controlar con mayor libertad y tomar las decisiones acerca de la inversión, acerca de los salarios y demás. Esto supone un cambio entre la forma en la que se relacionaba el Estado a las empresas, que era básicamente a partir del control directo de todos los recursos que tenían las empresas, a una relación más basada en digamos, lo que podría ser un Estado moderno, unas finanzas públicas modernas. Una relación Estado-empresas estatales basada en impuestos, basada en subsidios, basada en contratos. ¿Cuál es el riesgo que implica este cambio en esa relación? El riesgo fundamental es una disminución casi, digamos, automática en los ingresos del presupuesto del Estado. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, en Cuba, la administración tributaria no es una administración desarrollada, debido a que precisamente estaba acostumbrada a lidiar con grandes empresas muy controladas, y ahora tiene que empezar a cambiar sus procedimientos para enfrentarse a empresas que tienen que hacer declaraciones voluntarias. No necesariamente, además, una mayor autonomía al sistema empresarial genera un aumento de la producción y un aumento de la eficiencia. No necesariamente se da esta relación. De hecho, en los años 2000,
uno de los motivos por los cuales hubo una especie de retroceso en la descentralización de los años 90 fue precisamente porque las empresas estatales habían dejado de cumplir los compromisos y el aporte que debían realizar al Estado. Entonces, la combinación entre administración tributaria débil y este dilema en que una mayor autonomía no necesariamente genera mayor producción y mayor aporte, es uno de los elementos por los cuales pueden disminuir los ingresos en el presupuesto del Estado cubano. Otro de los elementos que puede influir en esta disminución de los ingresos al presupuesto es el número importante de exenciones que se otorgan a las empresas extranjeras. Ya Archibald Ritter hacía referencia a esto. Para todas las empresas extranjeras hay 8 años de exención tributaria y para las empresas en el Mariel son 10 años de exención tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que parte importante de las nuevas empresas que se van a desarrollar en la economía cubana en los próximos años, pues simplemente no van a aportar al presupuesto del Estado. Una expansión importante de la producción automáticamente no va a pasar al presupuesto. Por otro lado, un último elemento son las empresas nacionales, o sea, los cuentapropistas, las empresas nacionales no estatales. Los cuentapropistas aún hoy aportan solo aproximadamente un 4% al total de los ingresos públicos. En realidad es un porcentaje, tienen un aporte muy limitado aún. Y parte importante, digamos, de la explicación de estos aportes limitados es la tendencia a la evasión tributaria que presentan este grupo de empresas por diversos determinantes que podríamos discutir después, pero entre los cuales también está la debilidad de la administración tributaria de poder estimar los ingresos que tienen estas empresas, la altísima carga fiscal que presentan estas empresas y digamos, la falta de cultura tributaria que muchas veces las lleva a no entender, la falta de cultura tributaria, digamos, y la debilidad en el pacto fiscal que muchas veces las lleva a declarar que ellas no reciben o no entienden qué retribución pueden recibir por el pago de estos impuestos. Ellas creen que es un pago necesario para poder trabajar, tener una licencia, pero no lo entienden como un mecanismo necesario que después se revierte en salud, en educación, en servicios públicos. Este tipo de conexión ellas no la establecen y por eso la decisión suele ser la evasión o la subdeclaración tributaria. Entonces, digamos que también ahí hay un factor que puede afectar las finanzas públicas en este proceso de transformación. ¿Cuál es el dilema al cual se enfrenta entonces el Estado? Bueno, el principal dilema es que el 50% de los gastos públicos de hoy son exclusivamente salud y educación. O sea, salud y educación hoy es el 20%, el gasto en salud y educación es el 20% del Producto Interno Bruto cubano. Y este es un gasto que tiene grandes restricciones a la disminución, simplemente porque el consenso fundamental, probablemente si hay un consenso esencial en la población cubana hoy en día, es que la salud y la educación universal y gratuita son intocables. Entonces digamos que es un gasto que tiene grandes restricciones a la baja. Entonces digamos que tenemos dos elementos. Por un lado, ingresos públicos que si se avanza en un proceso de descentralización pueden tender a la disminución. Y por otro lado, gastos públicos que tienen grandes restricciones a la baja. Ello, por supuesto, conduce o puede conducir a una tendencia de aumento importante del déficit fiscal y entonces estoy convencida, digamos, que Yaima luego se va a referir un poco más a esto, pero digamos que eso apunta a la necesidad urgente de desarrollar un mercado de deuda pública, un mercado consolidado. Desde hace aproximadamente 2 años, el gobierno de Cuba empezó a emitir bonos soberanos, pero bonos soberanos que son comprados solo en los bancos estatales cubanos, con determinadas 2,5% de interés, 20 años y demás. Por supuesto, esto digamos que aún no es un mercado organizado en el sentido de que no hay libre entrada de demandantes. No todas las personas pueden acceder a esto y digamos que estos son probablemente los próximos pasos hacia los cuales se deba avanzar.
al menos, digamos, en términos de la renegociación o la venta de estos títulos de deuda que aún hoy no tienen un espacio para poder renegociarlos. Entonces, bueno, eso en realidad son los elementos fundamentales a los cuales me quería referir. Perfecto, muy interesante. Gracias. El doctor Germán Ríos. Gracias. La verdad que mi primer dilema es si hablo en inglés o en español, pero como tengo poco tiempo, creo que lo voy a hacer en español porque es más rápido. Ok, no lo haré demasiado rápido. Lo primero que quiero hacer es agradecer de verdad el trabajo que ha hecho Brookings, Ted, Richard y los otros miembros del Working Group on Cuba, porque la verdad es que han abierto muchas puertas. Tengo que decirles que la verdad es que ha sido un trabajo fantástico y la verdad es que nos a los que tenemos intereses en Cuba y estamos viendo lo que está pasando, de verdad que el aporte intelectual y académico y el trabajo que han hecho ha sido fantástico. Así que de verdad los felicito y estoy muy complacido de estar acá. Yo quiero hacer 3 puntos. Uno es sobre infraestructura. Yo trabajo en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que es un multilateral muy parecido al Inter-American Development Bank o el Banco Mundial. Y nosotros nos especializamos en infraestructura. Y en este primer punto lo que me gustaría discutir son algunas necesidades de inversión de Cuba en infraestructura y qué instrumentos podrían pensarse en el corto y en el largo plazo para poder atender alguna de estas necesidades. El segundo punto tiene que ver con pequeña y mediana empresa. Y dado que es un sector que ha tenido el dinamismo, como bien Richard describió anteriormente, y dado las restricciones de financiamiento en este momento en Cuba para este sector, también pensar de qué posibles ideas podríamos tener para apoyarlos. Y el último punto que quiero hacer es la relación que mi banco, CAF, está desarrollando con Cuba. Tenemos muchas expectativas y esperanzas. Estoy trabajando con mi colega de la Universidad de La Habana, con Brookings, con Inter-American Dialogue, con el Council of the Americas, con todas las personas que están interesadas en esto. El primer punto es el reto que enfrenta Cuba en infraestructura es tremendo, digamos. Básicamente, renovar la infraestructura que tiene implica unas inversiones tremendas. Sin embargo, si uno ve un poco y compara Cuba con América Latina, como se hizo en el primer panel, América Latina también está enfrentando unas tremendas dificultades en financiamiento de infraestructura. Se estima, por ejemplo, en el caso de América Latina, que invertimos el 3% del Producto Interno Bruto y deberíamos invertir el 6% del Producto Interno Bruto. Básicamente, los recursos fiscales que tienen los países disponibles, más todo lo que pueden aportar los organismos multilaterales, no es suficiente para cubrir. Y en el caso de América Latina, que también va a ser el caso de Cuba, no lo pueden hacer si no participa el sector privado. Entonces, es el primer punto que yo quiero hacer en el tema de infraestructura. Se estima más o menos que en Cuba se necesitan construir o reparar más de 4 millones de viviendas. Son datos que tengo de un informe sobre infraestructura que se hizo hace poco, cualquier cosa ustedes me corrigen. Y los requerimientos de infraestructura en todo lo que es carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, transporte público, sobrepasa fácilmente más de 25.000 millones de dólares, lo cual es una cifra bastante importante. Y estos retos se extienden a otras áreas y muy importantes como el área de agua y saneamiento, donde hay que hacer una actualización de toda la infraestructura que hay existente, energía y sobre todo telecomunicaciones, que es un punto muy importante para algunas de las cosas que nos comentó Richard. Ahora bien, ¿cómo podemos financiar estas áreas? Es complicado porque el proceso para obtener financiamiento normal va a tomar tiempo. Por ejemplo, al Cuba no ser miembro de los organismos multilaterales, no va a poder un poco replicar lo que hicieron otros países de América Latina a finales de los 90 y comienzos de los 2000, que cuando estuvieron acometiendo sus procesos de reforma fueron acompañados por préstamos en varias áreas, pero en infraestructura, educación, salud, en algunos casos apoyados también por el Fondo Monetario Internacional, y estamos hablando de que estos fueron pipelines de proyectos muy importantes y muy grandes que en este caso no se podría hacer. Yo donde veo más posibilidades de trabajar es cofinanciar probablemente con agencias de desarrollo de terceros países. Entonces aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, a agencias como el BND de Brasil, el China Development Bank,
probablemente la Agencia de Cooperación Alemana, la KfW, o, por ejemplo, con la cooperación francesa. Nosotros en CAF, en este momento estamos cofinanciando, por ejemplo, proyectos de energías renovables y otro tipo de proyectos con varias de estas agencias, y yo veo que, como decía Ted, hay que tratar de buscar los resquicios por donde podamos entrar, por donde nos podamos meter. Probablemente estos montos no van a ser suficientes para esta primera etapa, pero yo creo que son interesantes. Y el otro punto tiene que ver con crear fondos especiales para invertir en infraestructura. Nosotros ahora estamos teniendo una experiencia interesante en Colombia, Perú y Uruguay, donde estamos levantando fondos de inversionistas, estoy pensando ahora aquí en la diáspora, ¿no?, que podrían estar interesados en poner dinero en estos fondos, pero esto requeriría importantemente muchos cambios en el marco institucional, mucha cooperación técnica. Esto creo que es fundamental porque hay que preparar un pipeline de proyectos que sean bancables, que podamos financiar, y para ello se va a necesitar de mucha expertise en varias de las áreas que vamos a hacer. Bueno, yo creo que la revolución de la infraestructura en América Latina es una cosa o es una experiencia que va a ser muy importante para Cuba, lo que está pasando ahorita con las PPPs, a las cuales me refiero muy rápidamente porque yo creo que esto es de más largo plazo, porque para hacer PPPs uno necesita unas condiciones macroeconómicas que todavía no las tenemos, de crear este banco de proyectos y también de tener la posibilidad de hacer contratos con diferentes tipos de especificidades para lo que vamos a hacer. Paso rápidamente al punto de pymes. Yo creo que aquí también hay un gran potencial en Cuba. Tenemos que buscar la manera de financiar. La manera tradicional donde financiamos en América Latina es a través de préstamos de segundo piso a través de bancos, microfinancieras o líneas de crédito especializadas para pymes. Eso en Cuba es un poco más complicado porque no está a la profundidad del sistema financiero, pero se me ocurre a mí que podríamos trabajar de la misma forma con la infraestructura en una primera etapa creando fondos de inversión cooperativos. Por ejemplo, que una institución, digamos, puede ser CAF o puede ser algún otro banco, pusiera un fondo que a su vez estuviera basado en un socio, en un tercero, y con ese fondo poder apoyar y financiar a estas empresas pequeñas y medianas. Déjenme solo concluir contándoles un poco lo que nosotros en CAF estamos viendo hacia adelante y estamos pensando que podemos apoyar a Cuba. No sé si hace poco, la semana pasada, hubo unas declaraciones del presidente de CAF, Enrique García, donde él decía que el objetivo nuestro de largo plazo era que CAF se hiciera miembro de nuestra institución, para lo cual no tiene ningún requerimiento en principio porque Estados Unidos no es miembro de nosotros, pero de todas formas seguramente habrán algunas complicaciones mientras el embargo no se levante. El otro tema para Cuba de entrar no solo en CAF, sino en cualquier otro multilateral, es de dónde va a sacar el financiamiento para hacer los aportes de capital. Eso va a ser un tema importante y para eso van a tener que hacer algún tipo de esfuerzo fiscal. Yo creo que vale la pena porque es una forma de apalancar el financiamiento y el desarrollo. Nosotros firmamos un acuerdo de cooperación técnica con la Universidad de La Habana, con mis queridas colegas acá, donde esperamos que ese sea uno de los puntos que mencionó Ted también, donde podamos hacer intercambio académico entre Cuba y el resto de América Latina y aprovechemos la integración de la universidad con los sectores productivos y con el gobierno cubano para tratar de impulsar cooperación técnica en áreas donde podamos trabajar. Se nos ha ocurrido, por ejemplo, en el tema de energía, en el tema de biotecnología, en donde hay oportunidades y que nosotros podamos explorar con la Universidad de La Habana a través de investigación e intercambio, oportunidades. La otra cosa en la que estamos trabajando es empezar a crear alguno de estos fondos. Esto es un trabajo muy preliminar. Uno de los problemas que tiene Cuba, obviamente, que no es miembro de CAF, pero hay un precedente. Nosotros en el terremoto apoyamos a Haití. Haití no es miembro de CAF, pero a través de un tercer país miembro de CAF se pudo hacer. Yo veo acá de que de nuestros 19 países miembros hay una voluntad política de apoyar a Cuba, y tengo la certeza de que muy pronto vamos a poder constituir algún fondo con alguno de estos países para poder hacerlo efectivamente para el financiamiento de pymes. Y el último punto, obviamente, sería trabajar, ya hemos estado en La Habana varias veces, nos hemos reunido con las autoridades, ha habido una gran receptividad de ambas partes. Hay, de hecho, nuestra membresía, que son 17 países latinoamericanos más España y Portugal, están
impulsando y están animando a que las relaciones entre CAF y Cuba aumenten, y yo creo que en el corto plazo trabajaremos en cooperación técnica, trabajaremos en cosas pequeñas llenando estos vacíos, trataremos de trabajar en el financiamiento puntual de proyectos, sobre todo en el área de pequeña y mediana industria, y eventualmente esperamos poder contribuir con financiamiento a poder responder a estos grandes retos que tiene Cuba en infraestructura, y esperamos que no sea en un muy largo plazo, sino al menos en un mediano plazo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Y ahora ya doy mi adiós, doctora, doy mi adiós. Gracias. Thank you. Thank Brookings for the invitation and you for the interest in our country. Gracias a Brookings, gracias por el interés en Cuba. Vamos a seguir hablando del financiamiento que necesita Cuba para su crecimiento y sin duda es una dificultad y estoy totalmente de acuerdo con mi colega en que la parte más importante de este tema tiene que ver con las fuentes externas, porque llenar las brechas que tenemos con fondos internos en este momento es algo imposible. Tendríamos que reducir el consumo interno que ya está sumamente deprimido, eso no es posible, o tendríamos que aumentar la deuda externa, lo cual tampoco es una opción viable en este momento. Pero no debemos subestimar la posible importancia de que ciertas fuentes externas nos ayuden a financiar el crecimiento. En estos momentos me voy a referir a unas cuantas opciones de manera muy optimista y creo que es importante tenerlas en cuenta porque nos ayudaría a aumentar no solo los recursos disponibles para nuestro desarrollo, sino además el retorno de esta inversión extranjera tendría también efectos para ellos y para nosotros. Entonces hablamos de los aumentos de la productividad mejorando la eficiencia. Hemos realizado algunos cálculos estadísticos y nos sorprendió ver que la eficiencia promedio de las empresas cubanas es de entre el 15 y el 20%. Si se compara esto con las empresas de más éxito por sector, es un nivel muy bajo, por supuesto, de eficiencia. Y claro, esta cifra no es igual para todos los sectores, es un poco más alto en el turismo y es un número mucho más reducido en la agricultura. Para darles una idea, ¿por qué tenemos un nivel de eficiencia tan bajo en la economía cubana? Creemos que tiene que ver principalmente con el sistema de estímulos y el entorno institucional que impide el desarrollo más rápido por parte de empresas individuales. Calculamos que si logramos aumentar la productividad de manera sostenida en un 3% durante varios años, esto es algo difícil de lograr hoy, pero es algo que sí logramos en los años 90. Si logramos este aumento, entonces las necesidades mínimas de inversión para crecer al 6% se reducirían del 20% al 15% en términos reales. Para explicarme mejor, no significa que necesitemos solo el 15%. Que quede claro, este sería el mínimo que necesitaríamos para mantener este nivel de crecimiento. Entonces, la productividad puede ser una manera de resolver en parte esta escasez de recursos que enfrentamos. En segundo lugar, otra fuente de financiamiento posible sería una posible nueva composición del PIB. No sé si entienden la idea, pero quería explicarlo de esta manera. El gasto público en Cuba es uno de los mayores del mundo. Y esto es congruente con nuestra idea del socialismo. Nuestro concepto es costoso
mantener el nivel de desarrollo social que tenemos, y en este sentido, pues no buscamos atajos. Pero creemos que existe una oportunidad de ahorrar fondos en el gasto público que tiene que ver con la administración pública. Y también tenemos algunas cifras de eficiencia en el sector público y vemos que el sector público cubano se encuentra entre los más eficaces de América Latina. Sin embargo, además se encuentra entre los menos eficientes de la región, y esto, repito, tiene que ver con el estilo de administración pública. Y se han tomado ciertas medidas en este sentido. Por ejemplo, el número de ministerios se ha reducido en los últimos 2 años en un 34%, y el número de empresas públicas se ha reducido en un 27%. Además, existe el reconocimiento por parte del gobierno de que el gobierno es muy poco eficiente en la gestión de empresas de pequeña escala, por lo que busca estimular este cambio a buscar sectores cooperativos para las empresas a este nivel. Y el número de trabajadores que participan hoy en día en estas empresas no estatales se está aumentando rápidamente, y se ha dicho que se calcula que será el 35% de la fuerza laboral para el próximo año. Esta sería otra fuente de recursos. El tercer posible recurso, y que quede claro que estoy siendo optimista, puede surgir a partir de una reacción positiva al cambio en los precios relativos que puede realizarse por la depreciación que pronosticamos para el mes entrante de la moneda nacional en su tasa oficial. Hoy en día, cada dólar que recibe un dólar se considera con paridad al peso cubano. Y este es un impuesto implícito a este sector, y a la vez representa un subsidio a aquellas empresas que venden en el mercado interno, pero que exigen de productos importados. Entonces, estamos apostándole a la idea de que una vez que se corrija esta enorme distorsión, y por supuesto según la posibilidad de reaccionar y de adaptarse internamente, porque no es el único obstáculo, sí podríamos pronosticar un efecto positivo. Y otro efecto muy relacionado con este puede provenir de la posibilidad de reducir la tremenda elasticidad de ingresos que tenemos en cuanto a las importaciones, y es la principal restricción que tenemos a nuestro desarrollo hoy en día. Les doy una idea. De cada dólar que recibimos por el turismo, casi el 50% se utiliza para comprar productos importados. Entonces, al aumentar el turismo, por supuesto, podemos financiar más proyectos, pero tendremos que hacer algo para evitar perder tanto ingreso. De otra manera, la ganancia por el turismo y la inversión extranjera no va a ser lo que buscamos. Entonces, con un cambio en la cuenta corriente también podríamos ver una nueva manera de financiar proyectos y no verlo solamente como un destino de por sí. Entonces, solo una idea, iba a resumir el tema, pero quería darles una última idea. No estoy segura de que este nuevo entorno, como decía Zaira, vaya a traducirse en un déficit público de gran magnitud en el futuro. Creo que nuestro sistema tributario efectivamente es muy lento y no es eficiente, no sabemos hacerlo y lo estamos haciendo muy lentamente.
pero quiero recordarles que estas empresas son públicas. Les estamos dando mayor autonomía y quizás vamos a cobrar menos impuestos en el futuro. Pero si ellos logran reaccionar y tener mayores ganancias, la mitad de esa ganancia va a ir a parar al Estado, al presupuesto. Entonces, el sector público, ¿cómo va a reaccionar a la depreciación cuando un número importante de empresas van a verse expuestas, digamos, viendo los problemas que tienen en su contabilidad? Entonces yo creo firmemente que es mejor producir exportaciones. El nivel de eficiencia significaría que los elementos que acompañan este proceso pueden convertirse en una importante fuente de recursos para financiar proyectos también. Gracias. Muchas gracias. Muy interesantes todas las presentaciones y creo que todos han planteado algunas ideas muy interesantes, algunas preguntas también. Y para dar inicio al diálogo con el público, creo que todos los panelistas nos pueden hacer sus comentarios sobre este tema. Creo que podemos reflexionar sobre las próximas medidas, los próximos pasos a corto plazo para ayudar a mejorar la productividad de las empresas no estatales a medida que el Estado comienza a dar mayor autonomía a estas empresas y empieza a cambiar esta renta para el Estado. También la posibilidad de que estas empresas se vuelvan más productivas, mejor dicho, y puedan desempeñar un papel más fuerte y más autónomo también en representar un recurso y también que ayuden a estimular un entorno en que se vean estas mejoras en la productividad. Son dos preguntas diferentes. Una tiene que ver con la productividad de las empresas no estatales, pero lo que es de mayor preocupación para mí es la productividad en las empresas estatales, porque son la mayoría. Creo que hay dos elementos importantes relacionados con la productividad. Este nuevo sector de empresas no estatales pues se ven afectadas por la competencia. Por una parte, deberíamos, y si es algo que no tuvimos en cuenta en los 90, deberíamos hacerlo. Deberíamos estimular la competencia en casi todas estas nuevas actividades, todos estos sectores que se están abriendo en estos momentos, porque darles ese poder en el mercado solo les dará ganancias muy elevadas, pero no les dará la capacidad de llegar a niveles internacionales de competitividad. En segundo lugar, vemos la tecnología. Si le apostamos a actividades que exigen un nivel de tecnología muy bajo, que no están vinculadas al mercado internacional porque no son orientadas hacia la exportación, cometeríamos un gran error si lo hiciéramos así, porque si tenemos en cuenta que esas personas que están empezando a trabajar en esas empresas son personas de un alto nivel de preparación, no sé si todos, pero un alto porcentaje de ellos tienen título universitario, entonces no aprovechar eso sería un verdadero desperdicio de recursos sociales. Y, por supuesto, como dijo Germán, también tendríamos que brindar apoyo a este nuevo sector mediante un buen desarrollo en la infraestructura, no solo la tecnología, sino además la infraestructura. De lo contrario, sería muy difícil mejorar la productividad en la agricultura, por ejemplo. Casi está en manos privadas o en cooperativas.
casi exclusivamente, pero tienen muy baja productividad, no tienen competencia, no tienen apoyo en el transporte ni otro servicio de infraestructura, un muy bajo nivel de tecnología. Es muy difícil para ellos. Tienen un mercado incompleto, lo cual les da una oportunidad de ganar una renta desproporcional. Eso es respecto de las empresas no estatales. En cuanto a las empresas estatales, creo que habría que cambiar. Estamos a punto de hacerlo, pero aún no lo hacemos. Tendríamos que cambiar todo el sistema de incentivos. En la actualidad el sistema está diseñado para lo contrario, totalmente lo contrario. Los ganadores, quienes ganan en el sistema actual no solo son individuos, sino empresas, quienes producen menos y con menos eficiencia, salen ganando. Y el establecimiento de precios para las empresas estatales están basados en los costos, y el costo mayor entre más los costos, más ingresos reciben. Es una locura. No quiero remachar eso, de profundizar demasiado en eso. Otra cosa respecto de la fuerza laboral. Sería doloroso, pero tendremos que cambiar los cubanos. Estamos los cubanos acostumbrados a tenerlo todo. Pasamos del pleno empleo, sin despidos, y una escala de salarial muy estrecha y sí, nada de productividad. El incentivo es trabajar cada vez menos. Estamos probando un nuevo sistema, pero tiene que no dar más salario, un salario más alto, fenomenal y bienvenido, pero tenemos que vincular los salarios y desde luego el ingreso de las empresas a la productividad. Se tiene que vincular a la productividad, si no, no va a dar buen resultado. Y tenemos que revisar la red de seguridad. Tenemos una amplia red de seguridad, y para el incentivo para el cubano de la calle es no trabajar, y todavía recibe beneficios sociales como cualquier otro trabajador, y los trabajadores más productivos reciben los mismos beneficios. Yo creo que es un buen panorama de los desafíos entrelazados que enfrenta la economía cubana. Había cierta duda sobre cómo la apertura con Estados Unidos puede posiblemente ayudar a superar algunos de esos retos. Y creo que en las preguntas y las respuestas se va a abordar este tema. Quiero darles la palabra para hacer preguntas. Diga su nombre y su afiliación. Algunos de los que escuchan por internet tal vez no sepan quién hizo esa pregunta, aunque hayan hecho una pregunta en el panel anterior. Hay un micrófono allá, vamos a darles el micrófono para que se identifiquen y luego hagan sus preguntas. Carlos Saladrius con el Cuba Study Group. Tengo una pregunta para Zaira. Mencionaste la recolección de impuestos de los cuentas propistas representan un 4% de los ingresos del Estado. ¿Cuál es el porcentaje equivalente de los ahorros de haber tomado el 35% de la población, que era un gasto estatal, y haberlo sacado? ¿Cómo se compara? Y mi pregunta en general para los panelistas: si estamos trazando realizar esta transición macroeconómica, ¿se han hecho proyecciones sobre dónde va a acabar Cuba en cuanto a la deuda externa a la hora de determinar este proceso, en vista de que el Estado lo más probable es que tenga que asumir un déficit presupuestario el Estado para allanar la transición macroeconómica? En realidad, la disminución del sector de la administración pública, sí, ciertamente
hubo una reducción de alrededor de 560,000 personas en lo que es en el empleo en el sector público. Sin embargo, el gasto en la administración pública como tal aún no ha disminuido. Cuando uno analiza el comportamiento, y esto es algo en realidad que yo no soy capaz de explicar, pero cuando uno analiza las cifras oficiales, el gasto en la administración pública incluso crece. Disminuyó, de hecho, en los primeros años, digamos, después del 2008, que Cuba tuvo una situación financiera bastante compleja, hubo recortes, digamos, en determinadas elementos del presupuesto del Estado, como fue la asistencia social, como fue la inversión en I+D. Sin embargo, no hubo una reducción en el gasto de la administración pública. La forma en la que yo, digamos, entiendo este fenómeno es que en realidad aún cuando ha habido determinadas fusiones entre ministerios, se ha reducido el número de ministerios y demás, las funciones como tal de control que tienen muchos organismos de la Administración Central del Estado, que es controlar las empresas estatales, las funciones de control aún no se han reducido porque están, digamos, a la espera del desarrollo de medidas que realmente generen una autonomía en el sector estatal. Por esto es que, digamos, uno puede fusionar determinados ministerios o hacer cambios institucionales, pero si los objetivos y las funciones de esta administración pública no varían, entonces el gasto es muy difícil contraerlo. Entonces, digamos que por esto aún ese 35, o sea, esta reducción en el gasto de la administración pública no se ha producido. Sí, digamos que 4%, uno de los elementos que más ha aumentado los ingresos en el presupuesto del Estado, sin duda alguna, es el sector cuentapropista, porque ha sido el elemento que más ha crecido. Sin embargo, esto, o sea, la dinámica que ha tenido el sector en cuanto a número de personas involucradas y demás no se está reflejando directamente en la recaudación, y los estudios que está realizando la Oficina de Administración Tributaria indican que más de un 60% sin duda alguna subdeclara en una cantidad importante sus ingresos. Por esto digamos que son algunos de los elementos. A ver, esto no es algo exclusivo de Cuba, es común. Ha sido común en muchos países que han avanzado en este tipo de descentralización económica y desarrollo de nuevas relaciones de mercado y demás, que necesitan un tiempo, muchas veces superior a una década, para poder desarrollar instituciones de administración pública que estén acorde a las nuevas relaciones de mercado que se están estableciendo. En el caso de las empresas estatales, me quería referir. Otro de los cambios fundamentales que se está generando ahora mismo en empresas estatales es intentar hacer cambios en el governance de las empresas estatales. Se está intentando desarrollar juntas directivas para las empresas estatales, para de alguna manera, además de la gerencia de estas empresas, tener determinadas comisiones en representación de los intereses del Estado, que no sea directamente un ministro diciéndole a la empresa lo que debe hacer, sino una junta directiva compuesta en la que incluso pueden participar académicos para tomar decisiones que puedan conducir a un aumento de la productividad, pero en función de los objetivos de la sociedad cubana. Entonces, digamos que este es otro de los cambios que podría quizás evitar un poco lo que sucedió con la descentralización del 90, que fue precisamente eso, un retroceso en el proceso de descentralización, precisamente porque no se logró establecer que las empresas públicas cumplieran con los aportes que supuestamente desde el plan se les asignaba, aportes que debían hacer al presupuesto del Estado. Entonces, estos son algunos de los cambios que se producen en este sentido. Okay, Carlos, in terms of Carlos, en cuanto a su pregunta, en mi modelo no hay ningún aumento en la deuda externa porque no hay endeudamiento, no hay préstamos. Es todo inversión de capitales y ganancias por exportación en el sector turista que Jaime
enfatizó el vínculo entre la inversión y la productividad. Obviamente hay mucho margen de maniobra para aumentar la productividad. Si hay gran aumento en productividad, entonces la cantidad de moneda extranjera o de divisas puede bajar. Hay un vínculo entre el financiamiento y ahorros potenciales. Como Art Schroeder enfatizó, importar la tecnología mediante empresas mixtas puede ayudar a Cuba a adelantarse a grandes pasos agigantados. Hay una oferta de Estados Unidos para prestar servicios de Internet y telecomunicaciones. Cuba fácil puede conectarse dentro de 2 años, en un espacio de 2 años, si acepta la oferta hecha por Estados Unidos, la posibilidad de que la diáspora de financiamiento y experiencia y de CAF, asistencia técnica, y de otras instituciones financieras internacionales, otra asistencia técnica, pueden prestar todo junto, puede ayudar a adelantarse a pasos agigantados ahí en la isla. Pero como Jaima y Zaira han enfatizado, las empresas estatales siguen siendo el núcleo de la economía de la isla, y hay grandes ineficiencias incorporadas en esas instituciones. Hemos visto grandes esfuerzos en el mundo para mejorar la eficiencia de las empresas estatales, a no ser que tengan un presupuesto muy restringido, no va a haber resultados en eficiencia. En un sistema socialista, restringir el presupuesto es difícil de imponer debido a la política. Y esa sería una gran prueba de fuego. Coincido completamente con Richard. La deuda pública hoy es como el 50%, no la externa, sino la deuda pública está al 50%. Es cierto que tenemos criterios modernos de sostenibilidad para determinar cuál es la deuda externa y pública más adecuada. ¿Cómo va a evolucionar en el futuro la parte de la deuda pública? Eso depende tanto de hasta qué grado quieren seguir protegiendo los recursos sociales. En términos individuales, la gente, hablando directamente con las empresas, se reconoció ya en los lineamientos que las empresas que no sobrevivan en este ambiente más exigente y competitivo tendrían que cerrarse, pero no se ha dado el caso todavía, no se han cerrado. Y no sé cuál va a ser el comportamiento en el futuro y el desempeño, porque eso significaría una pérdida de empleos, puestos de empleo también. Como decía tú, este movimiento de la fuerza laboral hacia los sectores cooperativos. Eso nos da la oportunidad de efectuar este cambio a futuro. Nuevamente, si seguimos subsidiando empresas que bien sabemos que no pueden sobrevivir, este déficit va a llegar a no sé qué nivel. Ahora, la depreciación es viable en esta decisión, porque hoy día con la moneda sobrevalorada, no sabemos cuáles de esas empresas estatales son rentables y cuáles no. Estamos, de hecho, subsidiando hoteles, Coiba, que viven totalmente del turismo y parecen ser muy rentables. Recibe subsidios del presupuesto, que es una locura total. Y algunas de las empresas que consideramos que no son nada rentables no reciben subsidios. Así que nuevamente tenemos una cortina, un velo en medio, y no podemos saber a ciencia segura, en forma sólida y clara, la contabilidad, los libros. Después de un proceso de contabilidad contaremos con más datos y podemos decidir. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con aquellas empresas que bien sabemos que no podrán sobrevivir, ya sea por ser obsoletas tecnológicamente, o bien su producto tal vez no es competitivo en el ámbito internacional? Ted, una pregunta más. Ay, Dios. David Lewis. Muchas gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara. Lewis with David Lewis con Manchester Trade aquí en Washington. A mí me suena que estamos dando vueltas. Nadie quiere decir la palabra. La voluntad política. Nadie quiere decir esas dos palabras. Es muy difícil competir en un mercado favorable para los vendedores. Cuba se encuentra en un mercado favorable para los vendedores porque el capital puede ir a cualquier lugar del mundo con la excepción de Corea del Norte. Y en esta región, en América Latina y el Caribe, como les dirá CAF, no hay una penuria de productos, ¿no? Para que el capital se vaya a República Dominicana, Jamaica, Chile, México. Y ellos están diciendo, tenemos la voluntad política para hacer lo que se requiere. Es muy bonito decir, vengan, un buen ambiente, pero no, ninguno de mis clientes con capital social dirán, sí, lo voy a hacer, pero ¿dónde hay garantía del Estado de Derecho, la institucionalidad que garantice un mínimo de el riesgo al nivel mínimo? Entonces, Germán y todo, Richard, esto lo hemos hecho en todo el mundo. No es física nuclear, no es cosa de otro mundo. En cuanto a la situación de la voluntad política exista en Cuba, si no, no se va a dar. Trabajo para un multilateral, por lo que no puedo hablar de la voluntad política, pero trataré de decirles algo de mi experiencia personal en Cuba. Voy a hacer un comentario sobre la deuda. Según la historia, nos hemos enseñado que en muchos casos de países con deuda externa no podían avanzar sin un paquete de las instituciones financieras internacionales, la banca internacional. Desde mi punto de vista, se tiene que hacer un esfuerzo fiscal. Ya sé que es complicado hacerlo, pero es necesario hacerlo, porque tiene que haber un requisito para que la banca multilateral entre, porque se necesita ahora. Está basado en proyectos, condiciones financieras muy favorables, etcétera, de deuda a largo plazo. Tienen miedo por los problemas fiscales y todo, tienen miedo, pero sin eso será muy difícil para que avance. Respecto de la otra pregunta, y se ve lo que sucede en América Latina. Todo el mundo está creando fondos en moneda local. Tenemos 3 en Perú, en Uruguay, en Colombia. Los chinos también están invirtiendo en todas partes. Mi percepción es que estuvimos hace un mes en un seminario en La Habana, escuchamos a los economistas y a los funcionarios gubernamentales. Saben exactamente cuáles son los problemas. Es asombroso. Y bien te dicen cómo la unificación del peso va a dar resultado y todos lo saben. Muy bien, lo saben. No solo los académicos, los funcionarios públicos, estoy diciendo que bien lo saben. Mi impresión, no hablo de parte de CAF, sino que en lo personal veo la voluntad política y veo que sí van a avanzar hacia mejor institucionalidad para poder crear todos estos mecanismos que estamos tratando de establecer en Cuba. No se me hizo la pregunta, no fue dirigida a mí la pregunta, pero solo para decir que en ninguna parte en la prensa o funcionarios, ninguno ha dicho que haremos lo necesario. Nunca lo he oído decir. Nosotros, ¿no? El gobierno, sino los cubanos. Incentivar la inversión extranjera, en primer lugar, porque nos hace falta, no solo por el dinero que trae, sino porque traen muchas cosas muy importantes que nos faltan, como cómo hacer las cosas, cómo gerenciar, cómo manejar las cosas para abrirnos al mundo. No se hará todo lo necesario, porque bien sabemos que la inversión extranjera se ha experimentado en muchos países malos resultados. Bueno, sin embargo,
sí siento la voluntad política. Sí, Triana lo mencionaba. Los pocos empresarios extranjeros que han venido, que tienen 20 años en nuestro país, se escucharán como 100 quejas del sistema y tendrán razón, sin duda, pero no cuento con suficiente información de cuántos se han ido de Cuba a lo largo de estos 20 años. Es un punto. Si tuvieran miedo de que se les expropiara, ya yo creo que se le habrían llevado su dinero hace mucho tiempo. No lo han hecho. Es una cosa. Sí es un mercado riesgoso porque es totalmente nuevo, es un sistema muy diferente, no es igual que el resto de la región, pero es como un mercado virgen, por así decirlo. Entonces dicen que su preferencia es mayor en Cuba que en otras situaciones. No es mi área de pericia, pero voy a decir que sí, considero que la voluntad política fue en los años 90 creo que se citó así, as a necessary evil, como un mal necesario, algo que necesitábamos pero no lo queríamos. Ahora sí, lo necesitamos y lo queremos. Eso tal vez pueda ayudar a responder. Perfecto, yo creo que Zaira y Jaime nos han ofrecido algunos análisis muy útil y tal vez revolucionarios que nos han estimulado mucho. Germán, sus soluciones prácticas desde la perspectiva del CAF. Abre mucha posibilidad. Los fondos que sugieres, tal vez haya posibilidades para proyectos regionales y que se integren otros en los mismos. Y Richard, como siempre, muy puntual, muy acertado en cuanto a las posibilidades y retos en Cuba. Vamos a darles un aplauso y a los intérpretes y los organizadores también, gracias. En 5 minutos volvemos con el siguiente panel. Pueden pasar al baño.